desde que estaba chiquita quería ser médico. Cuando yo entro a la especialidad de medicina, mi sueño siempre había querido ser ginecóloga, porque yo tenía como muchas ganas de apoyar y de ayudar a las mujeres. Y en ese entonces mi hermana estaba estudiando radiología, la mayor. Oye, radiología nunca lo has considerado. Y le dije, no, nunca lo he considerado, no me gusta. Me dijo, ay, ¿cómo no te va a gustar si ni siquiera lo has intentado? Y me acuerdo lo primero que vi cuando llegué a su hospital fue una resonancia magnética de un cráneo. O sea, puedo ver cómo se ven todas las estructuras por imagen. Y me dijo, sí, claro, o sea, eso es la radiología. O sea, yo quedé fascinada en ese momento y le dije, ¿sabes qué? Sí me gusta la radiología. O sea, sí, sí me gustó. Me dijo, Hola, muy buenos días. Pues estoy aquí con la doctora Sandra Zaragoza. Ella es mi radióloga de confianza. Ya tenemos algunos años trabajando juntos y la verdad es que yo siempre he dicho que para la radiología, sobre todo en el área de mama, se requiere de una persona con mucho conocimiento y yo me encontré una persona con muchísimo conocimiento y muchísimo talento, la doctora Sandra Zaragoza. Además, comparte mucho de mi forma de trabajar, que es la parte de calidad y calidez. Bienvenida, Sandrita. muchas ¿Cómo gracias, estás? muy bien, estoy muy contenta de verdad de estar aquí, súper agradecida porque, bueno, me invitan a hablar de lo que más amo, ¿no? O sea, de mi trabajo, ahorita justamente platicábamos eso, que qué es lo que a mí más me gusta de mi vida. Puedo decirte que adoro trabajar, amo a mi familia y creo que estamos en un nivel súper alcanzable de ambas partes, porque me siento súper completa haciendo lo que hago y teniendo en mi vida la posibilidad de ser radióloga y ser médico. Entonces, pues muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme a este espacio, por invitarme a tener un micrófono enfrente y darme un espacio para tener una voz. Muchas gracias. No, gracias a ti, Sandrita, y justo era lo que platicábamos, ¿no? Que eres tan buena que ya te está robando el corazón de todos los oncólogos, no solo el mío. Muchos de mis amigos están trabajando contigo por lo mismo, de que tienes una alta calidad de trabajo y un trato increíblemente humano, que eso es algo que yo siempre te voy a agradecer y por eso siempre vas a ser mi referente número uno. Muchas gracias. Oye, Sandrita, nada más para aterrizar un poquito, explícanos cuál es la diferencia entre un radiólogo y un médico que hace ultrasonido, porque actualmente hay muchos médicos, tanto ginecólogos como médicos generales, o inclusive yo mismo, ¿no? Yo sé usar un ultrasonido, pero pues mi especialidad no es esta. Entonces, explícanos un poquito de qué se trata esto de ser radiólogo o por qué hay una especialidad de radiología. Claro. Bueno, nosotros, justamente qué bueno que tocas ese tema, somos médicos, como bien lo mencionas, médicos radiólogos. Tenemos nosotros primero que tener el conocimiento, obviamente, de la anatomía, de la fisiología, de la patología del cuerpo humano. Después de esto, cuando entramos a la especialidad de radiología, vemos todo el cuerpo humano por imágenes. Entonces, a eso es a lo que nosotros nos dedicamos, a tener todo el conocimiento de todo lo normal y también lo anormal en todas las diferentes fases de la vida, incluyendo niños, niñas, mujeres embarazadas, adultos mayores, mujeres, hombres, todo tenemos que saber y ver cómo se comporta todo esto por imagen. Entonces, tenemos obviamente que tener todos los conocimientos de todo lo normal para conocer lo anormal. Entonces, ¿qué es lo que sucede o la diferencia que nosotros tenemos con médicos ultrasonografistas o médicos que son, la verdad es que son muy buenos, que saben manejar el ultrasonido, pero nosotros cuando nosotros identificamos alguna alteración, damos también una consulta.
O sea, a lo que nosotros nos dedicamos, nuestra especialidad, involucra tener todo el conocimiento de las pacientes, hacer una historia clínica completita, recordar todos nuestros conocimientos de en qué etapa de la vida está, qué sexo es el paciente, saber qué tipo de patologías puede tener de acuerdo a la edad, de acuerdo al tiempo de evolución, de acuerdo a cómo se empezó a presentar, si ya ha tenido algún tratamiento o no. Y tener todo ese conocimiento, obviamente, va englobado, pues, todos los conocimientos de medicina general, ¿no? De una medicina interna como tal. Ya después nosotros los acomodamos en imagen y nos ayuda esto a tener un diagnóstico. Al tener un diagnóstico también tenemos que tener el conocimiento ya de qué especialidad es al que lo vamos a referir. O si el paciente ya viene referido, por ejemplo, de ginecología o de oncología, o si viene referido de alguna otra especialidad, hacer el englobe de lo que nosotros estamos viendo para poder platicar con el médico referidor y platicar en conjunto para favorecer al tratamiento del paciente. Entonces tenemos que tener obviamente un conocimiento súper amplio, actualizado también, que eso también es otro punto súper importante, que tenemos que estar siempre actualizados en todas las patologías que hacemos y saber hacia dónde vamos a referir al paciente. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay enfermedades o patologías que requieren un tratamiento en ese momento, o sea, un tratamiento urgente, no se puede esperar. Hay pacientes que se puede esperar o que necesitamos estudios adicionales para complementar el diagnóstico global y así poder apoyar a un diagnóstico definitivo con el médico tratante. Entonces tenemos que tener un conocimiento muy amplio de todo esto para poder favorecer a la recuperación del paciente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues nosotros tenemos 4 años de especialidad de radiología. Ahora puede haber lugares en donde son incluso más, en donde ya vimos todo esto. Y dentro de, tenemos que aprender también el manejo de los equipos, obviamente conocer la mayoría de ellos, ver cómo podemos mejorar las imágenes, la calidad de imágenes, poder tener un mejor diagnóstico, hacer los rastreos, si es necesario tomar estudios adicionales en ese momento o platicar con el paciente, pero todo eso lo englobamos en una misma atención en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que nos avala? Pues obviamente una universidad que nos emite nuestra cédula de radiólogo, que nos dice si cumpliste los 4 años, cumpliste todos los requisitos y los requerimientos para poder ser un radiólogo y tener el conocimiento de esto, de cómo se manejan los equipos, de cómo se ve lo normal, de cómo se ve lo anormal y todo tu conocimiento ayudó a que pudieras apoyar a estos pacientes. Entonces, son 4 años, no solamente son diplomas, ni son solamente un adiestramiento de pocos meses que te puedan dar, sino pues bueno, tenemos que saber todo esto para poder tener nosotros un papel y un aval para poder otorgar estos diagnósticos. Yo lo que le digo a muchos de los pacientes es que no es lo mismo yo que a lo mejor veo uno o dos pacientes de mama al día en la consulta, a tú que ves a lo mejor haces 10 ultrasonidos de mama diarios. Obviamente tu volumen y aparte tú has visto muchísimas enfermedades, ¿no? Yo siempre les he dicho eso a los pacientes para que distingan el por qué es importante que un especialista que lleva una formación y tiene una perspectiva más centrada en esta especialidad, tiene que ser el adecuado para hacer el estudio, ¿no? Y como tú dices, nosotros nos apoyamos muchísimo en lo que tú nos dices y ahorita vamos a platicar un poquito de las biopsias, que eso es algo que me encanta y ya lo he explicado en otros videos antes y en otros audios antes, pero sí es muy importante aterrizar eso, ¿no? Que tú ves diario a lo mejor 8, 9 o 10 ultrasonidos de mama y a lo mejor yo veo uno o dos. Ese es algo que yo le agrego muchísimo valor y además de que
tienes una certeza diagnóstica increíble. Yo creo que ahorita si Muchas gracias. me ponen a calificarte, digo, Sandra tiene una certeza 10 de 10, no has fallado ni una de las que me has dicho. Muchas gracias. Y esperemos que siga así. Oye, Sandrita, y cuéntame un poquito más, pues de ti, ¿no? ¿Por qué escogiste esta especialidad? ¿Qué viste que los demás que nosotros estamos en otras áreas no vieron? Ay, padrísimo. Pues bueno, todo empieza, esta historia es como que se las platico a veces a pocos pacientes porque me preguntan justo eso. Desde que estaba chiquita quería ser médico, la respuesta es sí. O sea, siempre quise ser médico. Mi papá es ginecólogo, mi hermana la mayor es radióloga, mi hermano el menor es ginecólogo. Entonces creo que siempre estuvimos encaminados sobre esa parte de la medicina gracias a mi papá. Em, Cuando yo entro a la especialidad de medicina, mi sueño siempre había querido ser ginecóloga, porque yo tenía como muchas ganas de apoyar y de ayudar a las mujeres. Entonces, cuando empiezo mi camino sobre la ginecología y la obstetricia principalmente, me doy cuenta que había algo como que no cumplía el 100% de lo que yo me quería dedicar toda mi vida. Y en ese entonces mi hermana estaba estudiando radiología, la mayor. Entonces me dice de repente un día, oye, radiología nunca lo has considerado. Y le dije, no, nunca lo he considerado, no me gusta. Me dijo, ay, ¿cómo no te va a gustar si ni siquiera lo has intentado? Entonces le dije, está bien, me voy a ir contigo un fin de semana a ver cómo es la radiología. Y me acuerdo lo primero que vi cuando llegué a su hospital fue una resonancia magnética de un cráneo. Y le dije, o sea, ¿puedo ver cómo se ven todas las estructuras por imagen? Y me dijo, sí, claro, o sea, eso es la radiología. No, pues me fascinó. O sea, yo quedé fascinada en ese momento y le dije, ¿sabes qué? Sí me gusta la radiología. O sea, sí, sí me gustó. Me dijo, aparte tienes que saber de todo. Tienes que buscar enfermedades o variantes anatómicas o cosas que son benignas, pero que pueden parecer cosas muy malas. Y me dijo, pero en todo, en mujeres, en niños, en embarazadas. Entonces yo dije, mujeres. Dije, hoy está padrísimo esto. Entro entonces a la especialidad y cuando entro, la verdad es que yo estaba tratando de buscar el mejor lugar para poder hacer la radiología. En ese momento, neuro era lo que más me llamaba la atención. Y cuando entro a la especialidad, me doy cuenta de que había muchas otras cosas en las que me llamaban la atención. Y una de ellas fue imagen de la mama. Entonces, tuvimos unos maestros fenomenales de todas las especialidades y subespecialidades, en donde hice la especialidad que es el Hospital San Javier. Pero cuando llegué a mama, la verdad es que me fascinó. Entonces, existe una historia detrás de imagen de la mama, en la que cuando yo estaba estudiando mi carrera de medicina, como yo soy una mujer que soy de Michoacán, vivía, la verdad, la mayoría del tiempo en la casa de mis amigas. La mamá de una de mis mejores amigas, que se llama Ana Cecilia, falleció por cáncer de mama. Entonces yo recuerdo perfecto que cuando llegábamos a su casa y nos decía, es que mira, es que tócale, o sea, esto no es normal. Y yo recuerdo perfectamente de haber tocado su pecho y de darme cuenta de que se sentía algo duro. En ese momento yo no sabía nada, pero yo dije, yo creo que eso no es normal. Y me decía, es que ya van muchos médicos que me dicen que esto es normal y yo no sé qué es esto y me dicen que es normal, que es normal. Entonces, pues bueno, ella tuvo un diagnóstico tardío de cáncer de mama, ella falleció y cuando yo llego ahí al área de imagen de la mujer, principalmente en mama, me acuerdo en ese momento. Y le dije, es que yo quiero saber cómo se ve, ¿por qué no se lo diagnosticaron a tiempo? Y fue
así como que un amor a primera vista cuando yo llegué y vi cómo se veía la imagen de la mama y cuando vi cómo se veía el cáncer, yo me acuerdo de haber dicho, pues yo creo que esto es lo que tengo que hacer, ¿sabes? O sea, me sentía como con esa necesidad de ayudar a las mujeres y que no pasara esto, o sea, que no pasara lo que ya había pasado. Yo decía, yo quiero ayudar para prevenir la muerte en las pacientes con cáncer de mama, o más que nada, favorecer un diagnóstico oportuno, porque era lo que nosotros como médicos ya sabíamos, ¿no? Digo, no, lo que nos gustaría es siempre dar categorías buenas y no encontrar cánceres, pero la verdad te voy a ser bien sincera, yo siento que al final del día, cuando encuentro un cáncer a tiempo, siento que puedo dormir tranquila. O sea, porque digo, ya ayudé a una mujer. O sea, siento que ya contribuí a lo que yo quería hacer siempre y me siento tranquila conmigo misma y siento que se hicieron bien las cosas como se tenían que hacer. Entonces de ahí empieza mi amor hacia la imagen de la mama y me quedé aparte cuando terminé la residencia un año específico a ver cómo era imagen de la mama como tal. ¿Por qué? Entonces, porque me dicen, ¿por qué necesitas tener un adiestramiento en imagen de la mama? Porque casi todas las mamas son diferentes. Entonces les digo a los pacientes, no es como a veces ver una radiografía de tórax, que a veces es un poquito más sencilla, em, que se ven las estructuras, o sea, los huesitos o los campos pulmonares y un corazón. O sea, yo creo que la mayoría de de nosotros como estudiantes de medicina cuando estuvimos en su momento o de médicos podemos a lo mejor identificar alguna normalidad un poco más fácil. En imagen de la mama, todas las mamas son diferentes y depende muchísimo a veces del estado en el que se lo tomen, del periodo en el que se encuentre la paciente, de si tiene antecedentes quirúrgicos o no, si tiene antecedentes de inyección de alguna sustancia o no, si tiene implantes, si no tiene. O sea, hay infinidad de variables que pueden hacer que la mama sea diferente de una paciente a otra o incluso de ella misma de un año a otro. Entonces, es tan grande como todo lo que teníamos que estudiar y de saber para poder dar un diagnóstico adecuado que, que la verdad, pues a mí se me hacía sumamente importante tener todos esos conocimientos y me quedó un año para hacer el adiestramiento en imagen de la mama. Y después hago un examen que te avala con calificación agregada en imagen de la mama, en donde todos los conocimientos ya te dan el aval, pues, para que te puedas dedicar solamente a eso. Y aquí estoy. Sí, Aquí estoy 7 años después de que terminé todos pues, mi educación como tal. Estoy fascinada, me siento más plena que nunca y la verdad es que todos los días sigo aprendiendo. Y los mejores maestros creo que siguen siendo los pacientes. comparto muchísimo esa idea y yo te agradezco porque sí has podido, al menos en algunas de mis pacientes, detectarlas temprano, ¿no? Ya te ha tocado algunos casos que algunos van a estar aquí conmigo próximamente, que nos has ayudado muchísimo, ¿no? Oye, Sandra, y es bien importante para las mujeres, porque nuestro enemigo número uno es Doctor Google. Ah, sí. Entonces, sí me gustaría que nos ayudara una experta en la radiología, este, pues a decirle a las mujeres por qué es importante hacerse los estudios y sobre todo desmentir algunos mitos que hay, ¿no? Claro. Entonces te voy a hacer ahorita algunas preguntas y vamos a empezar con esa, ¿no? Eh, el Consenso Mexicano de Mama da unas recomendaciones. ¿Tú qué recomendaciones das en general a las pacientes para evitar este caso como el que nos acabas de comentar de la mamá de tu amiga? Claro. Pues mira, realmente a mí me encantaría, o sea, lo que a mí me fascinaría ver siempre pacientes sanas. Entonces yo les recomendaría de que empezaran a partir de los 35 años. Y eso es algo de que se ha estado viendo incluso ya también en países de Sudamérica como en Argentina, eh, en donde se empieza ya la mamografía incluso desde los 35 años, debido a que se ha visto que los cánceres se han incrementado y se han incrementado en mujeres jóvenes.
Entonces, muchas de las ocasiones las pacientes me dicen, es que yo no tengo 40, yo todavía no me tengo que hacer nada. Después, hace poco estuve en ese país y vi cómo se hace la medicina diagnóstica allá y creo que nos hace falta hacer un poco más de énfasis en las mujeres de que tienen que hacerse su chequeo cuando no sientan nada, ¿no? La mayoría de las mujeres acuden a hacerse sus ultrasonidos y mamografías cuando se identifican alguna lesión o cuando algo ya es muy evidente, muy palpable, sale secreción por el pezón, hay hundimiento de la piel. Pero, ¿qué es lo que sucede si nosotros empezamos desde antes? ¿Qué quiere decir antes? Em, Como tú dices, el consenso mexicano dice que se empiece a hacer, se haga un ultrasonido antes de los 40 solamente si hay alguna alteración, ¿no? O a partir de los 40 años que se empiece con sus seguimientos anuales y después de cierta edad pueden hacerse incluso hasta bianuales. Eso es lo que se menciona. ¿Qué es lo que yo les digo? Si ustedes tienen la posibilidad de hacerse su mamografía y ultrasonido de forma anual, después de los 40, con eso nos damos por bien servidos, ¿no? Si antes de los 40 se van a someter a una cirugía, yo recomiendo que se hagan un ultrasonido antes. Por ejemplo, una cirugía estética. Si se encuentran alguna alteración, que se hagan un ultrasonido, que no tengan miedo. El ultrasonido no genera radiación, no va a pasar absolutamente nada. La paciente puede estar en una etapa gestacional, puede estar embarazada y se puede realizar el ultrasonido. ¿Qué es lo que sucede en ocasiones? No se los realizan. O van con su médico y esperan que la palpación digan, es solamente una zona de fibrosis, no pasa nada, vete a tu casa. Yo les recomiendo a las pacientes también que a partir de su primer ciclo menstrual, entre el día 7 y el día 11, empiecen a palparse y se empiecen a identificar cómo es que se sienten ellas, o sea, cómo es que se palpan. ¿Por qué? Por lo que les comentábamos, ¿no? De que no hay ninguna mamá que es igual. Entonces, nadie las va a conocer mejor que las propias mujeres o ustedes mismas. Nadie va a conocer mejor su mamá o alguna alteración más que nosotras. Oye, Sandra, y algo que sí me pasa muy, muy seguido es a las pacientes que ya tuvieron cáncer y que están operadas, Ujú. que van con otro radiólogo que no sabe tanto de mama o no está adiestrado en mama y me llegan llorando porque les dicen que la cicatriz donde ya la operamos regresó el cáncer. Entonces, en estos casos, ¿cuál es tu recomendación para estas pacientes? Claro, bueno, número uno, siempre platicarle al radiólogo que tuvo una cirugía antes de tomarse la mamografía o a la técnica. Por ejemplo, nosotros qué hacemos en el gabinete, las técnicas están ya súper adiestradas de que tienen que preguntar absolutamente todo. Si tuvo alguna cirugía, si fue cáncer, si le dieron radioterapia, qué tipo de medicamento utiliza, em, si tiene un área palpable, si se inyectó algo, todo eso ellas lo deben de saber. En base a eso, ellas pueden colocar marcadores sobre los sitios de la cicatriz antes de la cirugía. Con lo que nosotros vemos en la mamografía, obviamente las cicatrices generan un cambio, una necrosis grasa, que eso es algo completamente normal y esperado en todas las cicatrices. La necrosis grasa por imagen es conocida como la gran simuladora y a la que más le tememos porque a veces puede simular un cáncer o una recidiva. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros? Preguntar efectivamente cuánto tiempo tiene de la cirugía, porque basado en el tiempo en el que tenga la posquirúrgica, va haciendo la evolución que va teniendo esa necrosis grasa. La otra es siempre acudir con sus estudios previos. Eso es también súper importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que, por ejemplo, se vea una zona muy fea, que nosotros digamos, probablemente es una necrosis grasa, y nos trae los previos, y la cicatriz o la lesión sospechosa estaba de otro lado, ¿no? Entonces, es súper importante hacer la correlación siempre con los estudios anteriores. La otra, cuando hagamos los ultrasonidos, platicar justamente todo a la hora de la consulta y del estar realizando el ultrasonido. Muchas veces las pacientes nos dicen la clave. Las pacientes a veces nos dicen, no, doctora, lo que pasa es que tenía la cicatriz, pero que cree, me pegué o me caí de un caballo
y se acentuó aparte a veces la cicatriz. O cuando me tuve la cicatriz no cerró adecuadamente y me tuvieron que estar poniendo coloides o algún otro tipo de medicamento o hice alergia al hilo. Entonces, todo ese tipo de cosas pueden modificar por imagen cómo nosotros lo vemos. Entonces, el cáncer tiene muchísimas caras. Yo les digo, es el peor enemigo porque tiene muchísimas formas de presentación. Puede presentarse como microcalcificaciones, zonas de distorsión, tumores, ahora lesiones de tipo no más, aquí es la nueva clasificación que se da. O incluso me ha tocado pacientes que no se observa absolutamente nada, pero que la paciente refiere a un área palpable. O sea, son cánceres palpables, no visibles por mamografía ni por ningún método. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justamente hacer todo ese interrogatorio. Por eso es que te decía que es tan importante siempre nosotros ponernos en nuestro papel de médicos. Antes de ser médicos radiólogos, creo que somos médicos generales y médicos que tratamos de buscar siempre la idea o generarnos una idea en la cabeza de qué es lo que vamos a buscar. Porque si no la tenemos, no sabemos realmente qué es lo que vamos a buscar. Si nosotros antes de hacer el ultrasonido ya tenemos un previo de que sabemos que es una paciente postquirúrgica de cáncer, que le dieron radioterapia, que tuvo a lo mejor una recidiva después, que tiene varias cirugías, que etc, etc, ya sabemos qué es lo que vamos a ir a buscar a la hora de hacer el ultrasonido o hacer la interpretación. Entonces, por eso es que es tan importante valorar el tiempo, te digo, postquirúrgico principalmente, pero también los previos y todo esto, los interrogatorios que nos digan las pacientes, es lo mejor. Excelente, Sandra. Oye, y otra pregunta que también me hacen mucho es, primero, si la biopsia, cuando está indicada, duele y Ujú. cómo se debe preparar una paciente para la biopsia. Yo ya he hablado previamente, pues, de la biopsia Trucut, de la biopsia con arpón, pero cuéntanos un poquito de cuál es el proceso, qué deben de esperar las pacientes y cómo le recomiendas tú a las pacientes que se preparen tanto física como, pues, a lo mejor mentalmente. Claro, súper sencillo, es la cosa más sencilla del mundo. A veces les digo a las pacientes, antes que nada, que no busquen en Google, que no busquen porque muchas ocasiones llegan con otra perspectiva, como tú bien lo mencionas, o sea, esperando dolor. Siempre hay foros en los cuales, pues bueno, cada quien habla de cómo le fue en la feria, ¿no? Entonces, existen foros, yo los he visto, de que yo les digo, si yo los leyera, yo no voy a la biopsia, ¿no? O sea, se ven de terror. Lo que se hace realmente es tratar de obtener cierta cantidad de tejido del nódulo o del hallazgo de sospecha. Ese procedimiento, pues bueno, ¿cómo se hace? Principalmente la paciente hay que evitar tomar aspirina. En caso de que esté tomando algún tipo de anticoagulante, hay que informarlo al médico radiólogo quien va a realizar la biopsia porque se pueden realizar las biopsias, hay que valorar nada más qué tipo de anticoagulante tiene y en ocasiones podemos comunicarnos con su hematólogo para que nos diga si se puede hacer el procedimiento o si necesita suspender los anticoagulantes cierto tiempo o si él tiene que dar algún tratamiento especial antes de hacer el procedimiento de la biopsia. Otro hay que evitar la vitamina E, también lo tratamos de evitar por una semana. Como mencionaba, las aspirinas, tratar de tomar también lo menos de analgésicos no esteroideos. Ir ese día con la piel limpia, de preferencia después del baño, acompañada, que también es súper importante. Nosotros no estamos peleados con el acompañamiento. De hecho, si las pacientes nos dicen, doctora, ¿puede pasar mi esposo? Siempre les decimos que con quien ellas se sientan más tranquilas es lo mejor, que acudan acompañadas. Que sepan que es un procedimiento que va a estar guiado por un médico especialista, que tenemos la formación de saber cómo vamos a hacer el procedimiento, si hay alguna complicación también manejarlas, nunca las vamos a dejar solas. Y ya cuando acudan, acudir también con sus estudios anteriores, de preferencia si se puede acudir con de 4 a 6 horas de ayuno, porque vamos a poner un poco de lidocaína, informar también al médico que no tengamos ninguna alergia a la lidocaína. La lidocaína es el anestésico pues, más comúnmente utilizado. Principalmente nosotros les preguntamos a las pacientes, ¿te han puesto anestesia a un dentista? Sí, sí. Entonces les platicamos, ¿no te hizo alergia? ¿No pasa absolutamente nada? No.
De hecho, he hecho procedimientos en pacientes que son alérgicas a la lidocaína y buscamos a veces otro tipo de anestésico para evitar que haya algún tipo de alergia. Entonces, todo eso lo tenemos contemplado antes del procedimiento. Cuando acuden a realizarse la biopsia, vamos a buscar, como bien mencionabas, por qué tipo de imagen es por la que se ve mejor el hallazgo. Ahora, como les comentaba, a veces tenemos sospecha de que hay microcalcificaciones que queremos ver si son cáncer o no, y son vistas solamente por mamografía. El tipo de procedimiento se llama biopsia por esterotaxia. Hay otro tipo de biopsia que se hace guiada por ultrasonido, que es la biopsia Trucut. También cuando a veces queremos aspirar algún quiste, hay biopsias con aspiración con aguja fina o la biopsia con colocación de arpón. Ya cuando llega la paciente, platicamos siempre de las letras pequeñas. Me gusta que la paciente se quede súper tranquila de que aunque sean los riesgos, por menos de que sean menos del 1% de las probabilidades de algún riesgo o complicación, siempre se las explicamos. Se posiciona a la paciente en el mejor, como platicábamos, en el mejor método que sea, ya sea esterotaxia o ultrasonido, la posicionamos, lavamos la piel, colocamos campos, ponemos la lidocaína, solamente un botoncito en piel. Después hacemos una mini aperturita de menos de 1 milímetro solamente para permitir el paso de la aguja Drucut y que tiene 14 gauge de grosor. Introducimos la aguja y guiados siempre por el método que sea, ya sea, por ejemplo, por mamografía, pues bueno, utilizamos la esterotaxia, que es como un robot que nos va a ayudar a guiar con coordenadas en donde posicionamos la aguja para la toma de la muestra. Y cuando se hacen por ultrasonido, posicionamos a la paciente y el transductor dirigido sobre la lesión para evitar que la aguja lastime o que tome tejido de sitios en donde no está la normalidad, ¿no? Después, cuando tomamos muestras, yo normalmente tomo entre 5 y 7 muestras. ¿Por qué? Porque tomo siempre 2 de la parte superior, 2 del centro, 2 del borde inferior y dejo siempre dejo una. Y entonces, corroboramos que el tejido sea adecuado, que tengamos la suficiente cantidad de tejido para que el patólogo no nos regrese la muestra o que tengamos después que volver a hablar a la paciente para que vuelva otra vez a tomarse el procedimiento. Entonces, ya que estamos segurísimos de que el tejido fue suficiente, ya terminamos el procedimiento, no colocamos puntos, no es necesario, porque como fue solamente 1 milímetro, colocamos un apósito. Recomendamos que el apósito se retire en 24 horas sin tocarse ni nada y dejamos analgésicos sencillos para manejar el dolor. Y eso es todo. Una de las súper preguntas que siempre me hacen es, ¿y va a poder manejar la paciente Ah, después de la biopsia? Eso es muy común. ¿Qué sí. recomiendas tú? Mira, yo les recomiendo, como te decía, que siempre acudan acompañadas. Es lo mejor. ¿Por qué? Porque la verdad es que mucho es también lo emocional de la paciente. Eso es mucho el efecto que a veces llegan súper ansiosas. A veces las pacientes, uno les toca la piel con el dedo y dice, ay, doctora, doctora. Les digo, es que vienes bien nerviosa. Sí, Entonces, ¿qué puede favorecer a veces el mismo nerviosismo? Pues Dios no quiera, no, pero a veces algún accidente o algo después del procedimiento. Entonces, por eso les decimos, si pueden acudir acompañadas, es mucho mejor. Es mucho, mucho mejor. sí, muchas gracias, Sandra. Oye, y por último, me hacen muchísimo la pregunta las pacientes que tienen implantes. Es muy famoso el apachurrón de la mastografía. Entonces, muchas pacientes tienen miedo cuando tienen implantes y muchos médicos erróneamente dicen que está contraindicada la mastografía cuando tienes implantes. Yo sé que un Mm. recurso extra que a veces utilizamos cuando tenemos duda es la resonancia magnética, pero cuéntame tú en tu expertise, ¿qué recomiendas? ¿Cuál es tu perspectiva ante esto? Pues bueno, la mamografía sigue siendo el mejor método para diagnóstico temprano de cáncer de mama. Mejor, mejor. ¿Por qué? Porque igual puede identificar los cánceres ductales in situ mejor que cualquier otro método de estudio. La resonancia magnética es superior a la mamografía, pero en carcinomas ductales invasores, pero no in situ. In situ quiere decir que el cáncer aún no se ha salido de los conductos. Entonces, estamos hablando de una etapa mucho más temprana. Por eso es que sigue siendo superior la mamografía. También desde la invención de la mamografía es el único método que ha logrado
demostrar una disminución en la mortalidad en las mujeres de acuerdo al cáncer de mama. Esto quiere decir que como se encuentran más a tiempo los cánceres, las pacientes pueden ser tratadas y ya no mueren a causa del cáncer de mama, ¿no? Entonces, pues bueno, la mamografía obviamente sigue siendo la reina. Sí se hace una compresión porque imagínense, yo a veces les pongo a las pacientes como un ejemplo, les digo, bueno, es la mama, si nosotros tomamos, por ejemplo, una foto, recuerden que la mama es volumétrica. El implante nos llega a ocultar pues una parte de la mama, porque da sombra, es como la luna, por así decirlo, que va a tener una parte en la cual no vamos a identificar qué es lo que hay. Entonces lo mismo sucede. ¿Qué es lo que nosotros hacemos entonces? Proyecciones de Eklund. Lo que se trata de hacer es desplazar el implante con una técnica sumamente suave. Obviamente también depende mucho de la técnica que realice el procedimiento. La verdad es que hay técnicas que son súper cuidadosas, realizan el desplazamiento de acuerdo a la tolerancia de la paciente, después posicionan a la paciente, se realiza la compresión solamente necesaria. Ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de los equipos viejos a los equipos ahorita más nuevos? Los equipos viejos o más antiguos, lo que hacían es que tenían que hacer mucha más compresión para poder identificar mejor los contrastes del tejido y la grasa del tejido, perdón, del tejido y la grasa o alguna alteración que estuviera ahí. Los equipos nuevos o los equipos digitales lo que hace es que ya permite una diferenciación mucho mayor del tejido mamario, de alguna alteración, de algún nódulo, de microcalcificaciones, de todos los hallazgos, ¿no? O sea, les pongo el ejemplo a las pacientes, son como las cámaras, que ahora, pues bueno, ya ves a veces hasta los poritos de la piel, ¿no? Van mejorando. Entonces, los equipos digitales ahorita ya han permitido que se identifiquen muchos más hallazgos sin la necesidad de hacer una compresión tan severa como lo hacían los equipos anteriores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es igual, seguimos con el ejemplo de la cámara. Antes con las cámaras viejitas que a veces decías, pónganse ahí, voy a tratar de modificar los parámetros de la imagen, le ponías el flash y la tomabas y quién sabe cómo te iba a salir, ¿no? Entonces, a veces salían con demasiada luz, sin tanta luz, súper oscuras. Lo más que tratabas de hacer era decirle a la paciente, pues, que no se moviera, imagínate estar súper comprimida con mucha compresión, una dosis de radiación incluso un poco mayor a los equipos nuevos, porque ahorita los equipos nuevos lo que hacen es, son como un celular, ¿no? De que, ay, lo tomas rápido, ay, ya la tomas, tú puedes modificar los contrastes, a pesar de que a lo mejor la paciente no toleró mucha compresión, ayudas tú a modificarlo para poder obtener una mejor imagen. Entonces, son muchísimas los beneficios o las ventajas. Incluso tenemos nosotros, por ejemplo, una paleta que es una paleta curva, que lo que hace es que no sea solamente la plancha de la paciente, sino tiene una curvatura para el volumen normal de la paciente y evitar que haya una compresión directa o severa del tejido de la mama. Entonces, de ahí un montonal de cosas que se pueden hacer para tratar de disminuir la dosis de radiación, la compresión de la mama, el de estar repitiendo proyecciones. Entonces, sí ha habido un cambio, una mejora de los equipos viejitos a los nuevos, sí, sí ha habido, la verdad es que sí. Yo les digo a los pacientes, no tengan miedo de tomarse las proyecciones con los equipos de mastografía. De hecho, los controles de calidad de los implantes como tal son tan, o sea, tan severos que incluso hay videos, y eso sí los invito a que los busquen, de cómo pasan el control de calidad los implantes. Entonces, les pasan a veces una aplanadora por encima y los implantes no se rompen. Entonces, les digo, si son implantes buenos, no se van a romper y mucho menos con la compresión de la mamografía, ¿no? Contrario, ténganle miedo de que no sean diagnosticadas con alguna lesión que pudo ser diagnosticada a tiempo por solamente por los implantes, ¿no? Wow, claro, y la verdad es que sin duda cada día se aprende cosas nuevas, muchas de las cosas que me estás contando ahorita, inclusive yo no lo sabía, increíble. Y ya, ahora sí para cerrar, ¿cuál es tu perspectiva de la famosa inteligencia artificial ahorita que está de moda y tendencia? ¿Cómo lo Ujú. están utilizando ustedes? ¿En qué les está ayudando y en qué les está perjudicando? Claro, pues ayudando mucho, ¿eh?
mucho. Yo creo que esto viene en un, ya está aquí más bien, pero en un futuro próximo yo creo que va a haber el momento en el que la mayoría los tengamos como radiólogos. ¿En qué nos ayuda a nosotros a identificar o a darnos como un porcentaje de, de sospecha de una lesión de acuerdo a una base de datos que tiene ese programa? O sea, los programas están diseñados con una base de datos súper amplia y de ahí se obtuvieron las que eran cáncer y de ahí se toman todos los hallazgos y las características y todo, y eso es lo que nos ayuda a la inteligencia artificial para decirnos, ojo, aquí hay algo. ¿Qué es? No sé. Pero inteligencia artificial, fíjate que nos está ayudando mucho en decirnos, pon atención aquí, porque aquí hay algo. Hay veces que, por ejemplo, volvemos a lo de la necrosis grasa, ¿no? Vemos una cicatriz que se ve espiculada, que se ve como con rayos de sol, que es muy sospechosa de algo malo. Si nosotros ponemos la inteligencia artificial, nos va a decir, eso es súper sospechoso. Pero si nosotros ya hablamos con la paciente, ya supimos que fue sometida a cirugía, radiación y todo, yo le digo a la inteligencia artificial, o sea, no le hagas caso, yo me echo la bolita, ¿no? Yo me echo el compromiso de dejarla en una categoría no maligna porque yo ya sé todos los antecedentes que tiene la paciente. Pero la inteligencia artificial son como unos segundos ojos que nos ayudan a revisar la mamografía o el ultrasonido, porque también hay inteligencia artificial en ultrasonido, y que nos digan, ojo, ojo aquí, a lo mejor no lo estás viendo. ¿Por qué? Porque hay muchísimos factores que a veces nos hacen omitir algún hallazgo, principalmente a veces el cansancio de los ojos. O sea, el estar haciendo estudios súper en muy poquito tiempo, ¿no? O sea, súper continuos sin tener a la veces la posibilidad de parpadear 3 veces y decir, quiero hidratar mis ojitos para poder ver mejor, ¿no? Todo eso nos ha ayudado la inteligencia artificial de que presionando un botón nos puede decir, aquí veo algo. ¿Qué es? No sé, pero veo algo. Ya tú de repente te regresas, buscas los previos, ves que está estable el hallazgo o no está estable, es un cambio nuevo. Todo eso ya nos va ayudando, pero son como unos segundos ojos que nos van a decir, ojo aquí, ojo aquí. Entonces yo creo que la inteligencia artificial, más que pelearnos con ella o tenerle miedo y decir, híjole, nos van a quitar, ¿no? Ya estamos en la época en la que ya vamos a ser obsoletos. Yo creo que no. Yo creo que no, porque de todas formas lo que platicamos antes que cualquier cosa, somos médicos y tenemos que tener muchísimos más conocimientos que solamente la inteligencia artificial, que fue basada solamente en identificar anormalidades, ¿no? Sin tener la correlación de todo un antecedente como lo es una persona. Ahora, yo creo que las pacientes cada una es especial y cada una tiene su historia y cada una tiene alguna característica especial. Entonces, yo creo que nosotros nos dedicamos a ver enfermos, no solamente enfermedades, ¿no? Excelente forma de plasmarlo. Y sí, yo también les digo que es como cuando usamos el Waze para llegar a algún lado, ¿no? A lo Exacto. mejor te ayuda, pero tú le dices, pues no, amigo, esta calle está cerrada Sí. o a lo mejor tiene algún contratiempo que no te convenga y tú tomas tu decisión para irte por otro lado. Sí, mucha gente que está muy empapada con la inteligencia artificial dicen que es un copiloto muy bueno por eso, ¿no? De que te reduce el rango de error que pudieras llegar a tener como humano. Pero sin duda es algo que viene con todo. Nosotros en el área de cirugía todavía no lo hemos podido implementar muy bien por el tipo de medicina que se aplica. Pero qué padre que ustedes ya están entrando en todo esto y qué padre todo lo que estás haciendo. Oye, Sandra, pues muchísimas gracias por toda tu experiencia, toda tu ayuda. Yo sigo impresionado con cómo nos has ayudado a todos los oncólogos aquí en Guadalajara. Por favor, algún mensaje que le pueda regalar a nuestros pacientes, a nuestras mujeres, que quiera regalarles un mensajito. Ay, muchas gracias. Pues estamos a la orden. Realmente siéntanse súper tranquilas de platicarnos cualquier cosa si las tenemos en la consulta. Muchas veces, a veces las pacientes no se abren en la totalidad o les da penita. Ya después de un rato de platicar, ya nos empiezan a platicar cosas personales que nos puedan apoyar.
Siéntanse tranquilas de que lo que hacemos, nuestro trabajo es un trabajo muy humano. Nunca vamos a buscar eh, cómo favorecernos a nosotros de una forma a lo mejor monetaria, sino es que antes les podemos nosotros ayudar a ustedes. Nosotros tenemos un compromiso, y digo nosotros porque, bueno, como platicábamos, estoy en un grupo junto con mi socia, la doctora Jacqueline Preciado, y ambas tenemos una calidad para la atención muy similar y amamos nuestro trabajo y si nosotros podemos ayudarles a ustedes, créanme que es la satisfacción más grande que nosotros podemos ofrecerles. Como mujeres, em, estamos a sus órdenes, como amigas, como doctoras, como radiólogas, como especialistas en mama. Siéntanse con la confianza de que vamos a dar lo mejor para que sean lo mejor atendidas cuando vayan con nosotros. Y no olviden de verdad atenderse, valorarse, explorarse y acudir a sus estudios, porque los estudios de imagen, antes de que se me olvide, perdón, eso sí quiero hacer un poco de énfasis, nos dicen a veces las pacientes, si no me palpo nada, no tengo nada, no, el diámetro normal para que una paciente se identifique una alteración, un nódulo palpable es de 2 centímetros, pero la mamografía puede encontrar cánceres de milímetros. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el tamaño o el volumen de células malignas? 1 milímetro de cáncer equivale a 1 millón de células malignas. Entonces, vean la diferencia que puede haber de tener a lo mejor poquititas células malignas a tener mucho más volumen, ¿no? Entonces, no olviden que los estudios de imagen, sí o sí, no son malos. La radiación que genera es una radiación sumamente baja que no va a perjudicar células de algún otro lado como para mutarlas o hacer que vayan a tener un cáncer después. Solamente equivale a 7 semanas de radiación de fondo. O sea, de aquí a 7 semanas todos nos vamos a radiar exactamente lo mismo que si nos hubiéramos ido a una mamografía. O incluso hay artículos que dicen que tiene la misma radiación una mamografía que hacer un viaje transcontinental en avión. Entonces nos podemos radiar de muchas otras formas y a veces ni cuenta nos damos y le tenemos mucho más miedo a la mamografía, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo, no es su amiga, es un método que sigue siendo el mejor para el diagnóstico de cáncer de mama temprano. Pues muchísimas gracias, Sandra. ¿Y dónde te pueden encontrar nuestros pacientes y nuestra audiencia? Claro que sí, nosotros tenemos una clínica que se llama Radia, estamos en Rafael Sanzio, número 275, Colonia La Estancia. Nos pueden encontrar en redes sociales. Hay varios teléfonos para que se puedan comunicar, ya sea que busquen WhatsApp o que busquen línea directa. Y pues los podemos poner aquí abajito, con todo gusto. Excelente. Sí, voy a dejar el link de la página del gabinete. Y si tienen preguntas para la doctora, déjenmelo en los comentarios y yo se los hago llegar personalmente. Muchísimas Gracias gracias. a ti, Sandra. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias de verdad por escucharnos y me retiro. Muchas gracias. Gracias.